Estimado presidente, agradezco mucho la oportunidad de poder dirigirme en esta valiosa e importante tribuna al pueblo de Guerrero y en particular a mis compañeras y compañeros legisladores. Eliminar el control de convencionalidad en este planteamiento original de la iniciativa que nos ocupa implica un retroceso en el acceso a la justicia y protección de derechos humanos anterior a 2011. De fondo, hubiera provocado que otros principios de interpretación de la ley, como la interpretación conforme y el principio pro persona, que permiten la progresividad de los derechos, quedaran obsoletos. Si bien hubo un cambio en los aspectos más peligrosos de la iniciativa, el dictamen que nos ocupa aún guarda severas regresiones al orden constitucional y al Estado de Derecho. La reforma, por ejemplo, hace inoperante los derechos humanos. No se pueden concebir y reconocer derechos humanos sin medios para hacerlos efectivos y protegerlos. Eliminar mecanismos de impugnación contra reformas constitucionales que sean contrarias a la misma Constitución erosiona controles de convencionalidad mínimos, lo que impide que cualquier vulneración a los derechos pueda ser controvertida ante un tribunal. La reforma convertirá a la ley en una herramienta de opresión y no de defensa de derechos. En nuestro país hay una enorme disparidad entre los derechos reconocidos y los derechos ejercidos. Eliminar los mecanismos de controversias a disposiciones que atenten contra los derechos humanos ahondará esta brecha, al quitarle a las personas la facultad de defenderse contra los abusos del poder y de la maquinaria del Estado. No podemos permitir que el derecho se vuelva aún más un mecanismo de opresión y no de garantía de los mismos. La reforma atenta contra el fin del Estado moderno. Los Estados modernos se crearon para proteger la seguridad, libertades y derechos de las personas. Sin un mecanismo efectivo para protegerlos, el Estado mismo pierde sentido. El poder que reforma la Constitución debe su existencia a la propia Constitución. Por ende, está sujeto a los límites que la misma le señale. Lo que está provocando esta iniciativa es que el Poder Legislativo no tenga límites en las reformas que está aprobando, excediendo en sus facultades constitucionalmente establecidas. Este exceso le da posibilidad al Poder Legislativo de acatar con las cláusulas pétreas de la Constitución. La reforma limita gravemente el alcance de las facultades de la Suprema Corte de la Nación. De incluirse disposiciones contrarias a los derechos humanos en la Constitución, la Corte no podría analizar el fondo del asunto para impedir dichas violaciones. Las acciones de inconstitucionalidad son un mecanismo de control constitucional creado para expulsar del orden jurídico las disposiciones contrarias a la Constitución y a los tratados internacionales. Y las controversias constitucionales están diseñadas para dirimir conflictos por actos, omisiones o normas entre territorios. Eliminar la posibilidad de que las minorías parlamentarias, los congresos locales, los partidos políticos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos o el fiscal puedan promover acciones de inconstitucionalidad en contra de disposiciones que vulneran derechos, no solo implica asfixiar los derechos de las minorías o las oposiciones, de fondo implica que nadie podrá ser capaz de alzar la voz en contra de violaciones a derechos humanos. La iniciativa pone en riesgo el pacto federal al dejar sin efectividad el recurso de controversia constitucional. Las entidades federativas quedarían supeditadas al gobierno central, lo que implicaría la concentración de todo el poder en la federación. Ni los estados ni los municipios podrán aducir transgresiones al orden constitucional. Estas y otras razones hacen que la representación parlamentaria de Movimiento Ciudadano, que honrosamente integramos mi compañera Erika Lurz y un servidor Julián López, votemos en contra.